Grabando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran gusto poder presentar la conferencista de hoy en nuestro seminario permanente del Cuerpo Académico Cultura e Identidad, quien es Blanca Nayeli Gómez Aguilera, que yo conozco desde hace mucho tiempo, entonces es un doble gusto. Nayeli nos va a hablar sobre paisaje comunicativo multimodal, qué identidades construimos en los espacios comunes de nuestras regiones. Parece un tema novedoso, interesante, y antes de cederle la palabra voy a leer su breve semblanza. Nayeli es estudiante del doctorado de Excelencia y Competencia Internacional en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del General San Martín en Argentina y de la Maestría en Marketing e Innovación Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es especialista en procesos de lectura y escritura, programa de excelencia de la Cátedra UNESCO y la Maestría en Análisis del Discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, tiene otros estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de San Martín, Argentina y México. Actualmente codirige una línea de investigación a nivel nacional sobre la interacción política en las redes sociodigitales Twitter y Facebook, en el que participan equipos de investigación y alumnos de 6 universidades nacionales e internacionales, y en donde se pone a prueba el modelo de análisis de creación propia basado en la retórica y nuevos usos discursivos en la comunicación política. Dirige el Observatorio de Fenómenos en Internet, Diálogos Digitales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el cual motiva la discusión y reflexión sobre nuestras prácticas en Internet entre alumnos, investigadores, profesores y profesionistas. El observatorio es reconocido a nivel nacional por la Red Nacional de Observatorios de Medios del CONEIC, en el que participa de manera activa en el monitoreo y análisis de las redes sociodigitales durante momentos de coyuntura y campañas electorales locales y nacionales. Además, Nayeli es profesora por asignatura en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Unidad Torreón, y ha publicado algunos artículos, ponencias, capítulos de libro en distintas universidades de México y Latinoamérica, así como ha presentado sus textos en la UP, UNAM, FES Aragón, USP, UNSAM, CONEIC y AMIC. También ha sido coordinadora de varios libros de reciente publicación. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Torreón. Sus líneas de investigación son la lingüística, el análisis del discurso, la psicopedagogía, la comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Nayeli. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y por interesarse por este tema, que es un tema emergente de alguna forma, y ahora les voy a ir explicando pues, de qué trata. No sé si me voy a parar igual. Bueno, el tema va acorde a la línea que sigue el cuerpo académico. Pues le agradezco obviamente a los integrantes, al doctor Gervasi, al doctor Gabriel Pérez, por la invitación. Bueno, y obviamente también me da mucho gusto verlos pues a ustedes, a quienes ya conozco, ¿no? Por la reforma, nuestra ida, al doctor Corona también. Y bueno, este trabajo es un trabajo que tiene y está tomando cada vez más relevancia. De hecho, no sé si ustedes han notado que en la bibliografía ya no aparece tanto como lo multimedial, sino lo multimodal. Es una propuesta que viene del análisis crítico del discurso y que bueno, se ha reforzado porque ha diversificado su usabilidad en distintas partes del mundo. Ahorita tienen muy fuerte auge en Sudáfrica, por ejemplo,
y también en algunas otras partes del mundo, digamos que no son específicamente Europa y Estados Unidos. En Latinoamérica, que por ejemplo quien dirige mi tesis doctoral, ella es una de las pioneras en este apartado, y bueno, se cursó con los integrantes creadores de esto que se llama la multimodalidad. Todos vivos, como les decía a mis alumnos, siempre me dicen, ¿están vivos? No están vivos. Ellos están bastante jóvenes, muchos de ellos. Bueno, y sobre todo creo que una de las preocupaciones más fuertes que tenemos por lo general, tanto los investigadores y docentes, es cómo se aplican los conceptos, ¿no?, que a veces parecen ser tan complejos, a la realidad, ¿no? Y también de qué modo nosotros podemos repensar muchas o cuestionarnos pues esos conceptos que ya existen, o cómo, digamos, o hacerlos operativos, ¿no?, sin que pierdan pues su rigor y su parte como más estructurada y más reflexiva. Bueno, aquí les voy a poner una cita de Martín Barbero, que seguramente han escuchado, que a mí es uno de los teóricos ya del campo propio de la comunicación, que pues me fascina, ¿no? Y él tiene algo muy lindo, que este es un texto que él hizo para... son varias reflexiones en torno a lo que está pasando en internet, ¿no? Muy lindo texto, ya se los compartiré si les interesa, porque de hecho muchas de las cosas, como Nostradamus, ¿no?, muchas de las cosas que dice en el 2000, todas siguen configurándose tal cual él las va pensando. Y una de las cosas que dice de internet es que la potencia, ¿no?, que en ese momento todavía no tenía, pero ya veía que iba a tener internet, es que nuestras formas semióticas, ¿no?, de compartir información pues se van sofisticando más, pero también, ¿no?, van pasando por otros lenguajes, ¿sí?, que no específicamente se asemejan a la parte de la escritura, que por lo general pues es ideológicamente, ¿no?, es uno de los lenguajes que imperan o figuran como dominantes en nuestros registros, ¿no?, considerados cultos, ¿no?, que eso también tiene otra dimensión ideológica muy fuerte. Bueno, Martín Barbero dice aquí la cita, ¿no?, que también por las imágenes pasa una construcción visual social, o sea, hay un proceso de resemiotización muy fuerte, pero lo que me gusta más de la frase es justo cómo termina, ¿no? Y ahí dice que en esa visibilidad se va a recoger el desplazamiento de la lucha por la representación a la demanda por el reconocimiento. ¿Quieres que Francesco te ayude con las diapositivas? No, sí, súper bien. Bueno, y fíjense aquí, esto es muy interesante porque dice, bueno, internet va a visibilizar, ¿sí?, todo eso que va a pasar fuera de de internet, ¿sí? O sea, todo eso que ya existía, digamos, o sea, la lucha por ser representados, internet lo va a hacer visible, pero, ¿no?, a costa de la demanda por el reconocimiento, ¿sí? Y acá creo que es uno de los temas fuertes que ustedes también desarrollan en el cuerpo académico, porque bueno, ¿de qué manera reconocemos las identidades, ¿no? ¿De qué manera vamos construyendo ese yo, ese nosotros como colectividad? Y bueno, ahora en este ejercicio vamos a ver un poco al respecto. Este sería el índice para que ustedes más o menos vayan identificando en los avances. Primero vamos a hacer un recorrido teórico, porque sé que es algo pues de otras disciplinas y que bueno, va avanzando, ¿no?, en diferentes sentidos, y bueno, ya hay modelos específicamente de aplicación, y pasaremos a algunas cuestiones ya de la aplicación de esto. Entonces, empezamos con esta parte del paisaje comunicativo. En las diapositivas hay alebrijes intencionalmente, porque bueno, los alebrijes no tienen una identidad, si se fijan, entonces ahí un poco un juego semiótico es hablar de la diversidad, ¿no?, específicamente. Les revelo el secreto. Bueno, un poco el contexto. En realidad, en la presentación se llama el paisaje comunicativo, pero esto inicia como un paisaje lingüístico y sale como un dato empírico de unos autores que son Landry y Borges, ¿no?
que ellos, bueno, en su exploración en la sociología urbana, pues se encuentran, ¿no? Ya más específicamente en la sociolingüística urbana, que nosotros ya convivimos visiblemente también con otros idiomas, ¿no? En las calles. O sea, hay palabras en inglés, en japonés, en chino, en libanés, francés, ¿no? Entonces ya en la calle visiblemente aparecen carteles, grafitis, pancartas, señales que nos van mostrando, ¿no? Que estos espacios pertenecen ya a diferentes comunidades se van apropiando de estos espacios en algún sentido, ¿no? Ya no solamente se van a referir a la parte privada, ¿no? O a la parte más personal de la conversación, sino que se van a migrar, ¿no? Van a hacerse reconocer a partir de los grafitis y de, bueno, otras señales que muestran aquí estamos, ¿no? O sea, también nosotros existimos en este sentido visible, ¿no? De ahí que surge lo que después se va a definir como toda una línea de investigación que, si se fijan, esto fue a finales de los 90, o sea, fue en el 97, por eso esta corriente es muy nueva, ¿sí? De ahí, bueno, van a surgir, aparte de ellos, ni siquiera estaban buscando eso, digamos, encuentran como una reflexión, pues sí, como un dato que les llamó la atención, y a partir de ahí surge ya toda una línea de investigación que se llama los estudios del paisaje lingüístico o el Linguistic Landscape Studies, ¿no? Que sería su forma en inglés. Y busca específicamente aquí explorar las representaciones del lenguaje o de los lenguajes en los espacios públicos, como prácticas visibles de lenguaje escrito como signo, pero también la interacción que se da de ese espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que nosotros vemos un kanji en la calle y ya, ¿no? O sea, ese kanji pertenece a una esfera, no sé, a lo mejor a un restaurante o alguna comunidad, ¿no? Alguna protesta, o sea, configura también otro tipo de entorno social, ¿no? Bien, y de ahí, ¿no? Que nosotros ya sabemos en la actualidad la dominancia, ¿no? Que tiene la lengua escrita, ¿no? Y se traslada, ¿no? Como, sobre todo desde los estudios de la semiótica, hacia lo que se va a considerar actualmente como los paisajes comunicativos, que ya integran distintas formas de inscribir la palabra, ¿sí? Esto de inscribir la palabra es muy interesante porque desde la Grecia antigua y también grupos indígenas nos van mostrando que no solo había una forma de transmitir las ideas, ¿no? Sino que también a través, no sé, de cerámica, de vestimenta, de, no sé, formas de tatuajes, decoraciones en edificios, qué sé yo, aparecen más formas de inscribir ideas, ¿sí? Que no son específicamente la oralidad o, en su caso posterior, la escritura. De ahí, Blumer, ¿no? Que es un autor muy interesante, y Malí van a convertir esto en un fenómeno que ya estudia no solamente la identificación de estos signos que van construyendo el paisaje comunicativo, sino también ya lo piensan como un fenómeno complejo, ¿no? Muchísimo más profundo, que tiene un carácter social, en donde las personas más bien buscan apropiarse también de manera no legítima de esos espacios, ¿sí? O sea, no legal, sería la forma. Y vamos a ver aquí entonces algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, ¿no? Ellos se dan cuenta que ya las palabras no van acompañadas en el paisaje lingüístico, ¿no? De solamente letras, sino hay colores, hay estilos, hay formas, hay movimientos también, si los carteles son pues tienen algún tipo de tecnología, ¿no? Bueno, hay otras formas semióticas que acompañan y patrones que acompañan ese registro, ¿no? Y entonces se convierte así en un paisaje de la comunicación, con un enfoque semiótico más maduro, ¿no? En donde ya se puede analizar, ¿no? Todo eso que involucra la interacción social con ese dato o esa información.
Bueno, pero este paisaje comunicativo, ¿no?, necesita forzosamente de el desarrollo, ¿no?, de una propuesta de modelo de análisis para su intervención, porque pues si solamente exploráramos y ubicáramos cosas, pues ahí no es difícil sostener, ¿no?, un análisis o una reflexión al respecto. Y bueno, a la par, ¿no?, estos autores van trabajando también la multimodalidad, y ahora veremos qué es la multimodalidad, ¿sí? A partir de, bueno, todos estos estudios, ¿no?, van encontrando que nosotros, ¿no?, ya no podemos específicamente darle el poder tan fuerte a la escritura como la única forma sígnica de procesar datos, ¿no? Entonces, hay que reconocer más bien que la palabra de alguna forma acompaña otros signos semióticos que profundizan o que mejoran nuestras prácticas comunicativas, ¿sí? Y no solamente nuestras prácticas lingüísticas en sí. La multimodalidad se refiere que hay muchos modos de significar al mismo tiempo. Entonces, un modo sería un conjunto organizado, porque ya tiene una organización, o sea, por ejemplo, Coca-Cola seguramente no va a aparecer con color negro, morado, ¿no?, así tal cual, sino que ya hay una organización de esa información. Si hay un grafiti, pues ya aparece con cierta tipografía, ¿no? Hay una forma regularizada de su uso, por eso ya semióticamente nosotros podemos interpretarlo. Y también culturalmente va mostrando cómo eso significa algo para nuestra sociedad, puesto que, bueno, se desarrolla o se lleva a la práctica, ¿no? Así, Günter Kress va a proponer los estudios de la multimodalidad como una forma de reconocer, ¿sí?, que necesitamos repensar los lenguajes y pensar la semiótica no como una disciplina que estudia signos, sino como una disciplina que nos ayuda a relexicalizar el lenguaje, ¿sí? Es decir, a identificar esas configuraciones, esas formas en las que se dicen y las que aparecen los signos. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema de Copy-Calansis, ¿no?, aparece, bueno, cómo en un escrito pueden existir diferentes formas o modos de significar. Por ejemplo, en esta conferencia, ¿no?, pues aquí yo estoy hablando, moviendo los brazos, modulando la voz, y aparte aparecen diapositivas, ¿no? O sea, ya no es nada más una cosa en la que estamos semiotizando, digamos, o significando algo, sino que hay toda una puesta en escena, ¿no?, mayor. Bien, y los conjuntos, entonces, como hemos visto, no podemos identificar los modos así tan en su forma natural, sino que están como conjuntos, ¿sí? Se refieren a la unión de distintos modos semióticos que pueden estar en diferentes tipos de lenguajes y que así van a multiplicar las posibilidades de resignificación y de interpretación, pero especialmente que nos van a mostrar los sentidos y el compromiso con el mundo que tiene quien produce el mensaje, ¿sí? Porque vamos a recordar que quien produce es quien elige el modo en el que aparece. Entonces, así aparece la gramática de la multimodalidad, que es propuesta por Copy-Calansis, ¿no? Y nos dice, bueno, estos modos aparecen per se, ¿no?, porque las personas no se comunican bajo un solo lenguaje, sino bajo muchos. O sea, siempre va a haber multimodalidad, siempre. Pero ¿cómo vamos a identificar, ¿no?, una forma de analizar qué tipo de acercamiento yo puedo tener con esos modos semióticos? Y él propone esta gramática de la multimodalidad que, digamos, configura todo el proceso de significación de una manera ya más compleja, ¿no? Entonces, en principio propone el apartado de la representacionalidad, ¿no? Y un poco se responde con a qué refieren esos significados, ¿sí? O sea, ¿qué están representando esos signos? ¿Sí? Como pregunta inicial. En la etapa social, ¿no?, ¿cómo se relacionan las personas implicadas con los significados que comunican? Es decir, cómo ya los sujetos se relacionan con ya lo ven como natural, lo procesan como algo que tiene que estar ahí, ¿no? O sea, dan por sentado que eso es algo que así tiene que ser, ¿no? O lo identifican como algo ajeno, como algo disruptivo,
O sea, ahí hay otra interacción, ¿no?, con el signo, que no está explícito, sino que eso se identifica a través de la interacción social. Por otro lado, la parte organizativa, que refiere a de qué modo se comunican y articulan los significados, o sea, que aparece primero, no toda la composición de ese significado, cómo está organizado, acomodado, qué está regulando, digamos, su formato o su aparición. Aquí podemos, si se puede pensar capaz en los géneros discursivos, ¿no?, como una forma de acceder a estos signos. Por otro lado, aparece el área contextual, que ya se refiere a cómo se vinculan los significados con el contexto y con otros significados, atendiendo que nosotros desarrollamos ya, o en nuestro contexto actual, moderno, tenemos mucha diversidad, ¿sí? Entonces ya no nada más nos vinculamos con los signos de nuestro entorno así puritano, sino que al contrario, ¿no?, existen otros significados con los que también convivimos y ya reconocemos como parte de nuestro contexto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un hashtag, ¿no? O sea, si alguien pone un hashtag, no dice ¿qué es eso?, ¿sí? O sea, ya identifica que eso es o una etiqueta o algo que va en las redes, pero ya hay un contexto ahí que hace que ese signo, digamos, aparezca públicamente. Y por último, la parte más linda, por supuesto, que es la parte ideológica, ¿no?, que explicitan y que ocultan esos significados, ¿no? Y creo que ahí es la parte más reflexiva de la multimodalidad, porque nos invita a reflexionar sobre qué ideologías aparecen en esos signos, ¿sí?, y no dar por sentado que, bueno, nosotros ya sabemos cómo somos, ¿cierto?, como si ya nos conociéramos y supiéramos por qué hacemos las cosas, ¿sí? Por eso la gramática de la multimodalidad invita a la relexicalización del lenguaje, ¿sí? O sea, repensar si estamos usando los lenguajes de la misma forma, ¿sí?, y cómo los estamos entendiendo. Pueden interrumpirme, si así lo desean. Y acá viene una dimensión temporal muy buena, que esto se da específicamente porque Blumberg y Mali encuentran que por procesos de globalización, en realidad, pues nosotros convivimos con muchos signos que atienden a temporalidades distintas y a grupos sociales diversos, ¿no?, que inclusive no tienen relación de contacto. Por ejemplo, no sé, nosotros aquí en el norte quizá con palabras en inglés o con gestos que provengan de Estados Unidos, ¿no?, que es un país que tenemos en contacto limítrofe, o sea, que hay un área limítrofe, digamos, geográfica. Bueno, y ellos aquí perciben que aparte de estos signos podemos encontrar tres ejes muy importantes que nos van a mostrar justamente la parte ideológica y contextual. El primero de ellos se refiere a todos esos signos que apuntan hacia el pasado, ¿no? Dice, si yo voy a explorar qué tipo de multimodalidad hay ahí, entonces tengo que ver cuáles signos de ahí están representando el pasado, porque todos codificamos a partir de cosas que ya sucedieron, ¿no? O sea, ya se desarrollaron. Entonces, ¿qué signos en los que yo estoy explorando remiten a ese pasado? ¿Cuáles señales o signos disponibles apuntan hacia el futuro? ¿Sí? Porque nosotros convivimos también transgeneracionalmente y es imposible, ¿no?, que todo remita ya a una lógica antigua. Entonces siempre va a haber un gesto o gestos hacia el futuro. Por otro lado, ¿cuáles de esos signos también apuntan hacia el presente? Especialmente áreas de coyuntura, ¿no?, temas referidos a, pues, conversaciones que se dan, ¿no?, o de lo que se habla, o modas que aparecen en circunstancias determinadas. ¿Por qué será importante reflexionar sobre la temporalidad de estos signos en la multimodalidad? Porque así podemos ver, ¿no?, qué tanto han cambiado, por un lado, nuestras culturas, y por otro lado también, qué signos van a permanecer, ¿sí? O sea, parece que van a permanecer en la historia, y cuáles son solamente temporales. O sea, en cuáles no hay tanto reforzamiento de la significación. Bueno, y acá viene otra parte muy linda de Blumberg y Mali, que este es otro texto,
que ellos hablan de, bueno, la importancia que tiene entonces explorar nuestras áreas comunes, ¿sí? Porque nuestras áreas comunes nos muestran paisajes de cuestiones propias de la región, ¿no? Pero también nos muestran acción social y hay una combinación ahí de elementos semióticos y lingüísticos, y de hecho hablan de la importancia de identificar nuestros espacios públicos también como paisajes comunicativos, porque en ellos hay arenas sociales, hay espacios de intercambio, ¿no? Los sujetos conviven en esos lugares que están ahí, pero que se van actualizando también, o sea, como una arena social de convivencia, pero también son espacios normativos, ¿sí? Nos muestran un poco cómo se configura socialmente lo que está permitido, lo que está prohibido, ¿no? De alguna forma la idiosincrasia de la zona o del lugar. Y por otro lado, la comunicación en el espacio público también es un campo de poder, ¿sí? Y eso es muy interesante porque ahorita vamos a ver cómo en lugares tan cercanos puede haber tanta diferencia, ¿sí? Bien, a partir de la exploración. Asimismo, ellos van a retomar el concepto de acción social, ¿no? Pero van a decir, bueno, el concepto de acción social interpretado, ¿no?, en un sentido de solamente llevar a la acción con prácticas humanas visibles, ¿no? Digamos que las personas desarrollen acciones en concreto, pues va a quedar un poco superficial y va a merecer más exigencia, ¿sí? Porque a lo mejor un graffiti, ¿sí?, o un cartel o algo, o algún gesto nos está mostrando ahí también acción social, aunque sea un sticker, ¿no? O sea, el concepto de acción social va también a exigir modificarse, ¿no? Y la pregunta que debe plantearse, ¿no?, si nosotros debemos indagar este tipo de espacios, es quién está involucrado en la acción social en dichas áreas y cuál es el lugar de tales acciones. Se les da un lugar importante, están ocultas, aparecen poco, ¿no? Que se va legitimando también en el orden de lo público, ¿no?, como lo público, así. Y con respecto a temas ya más referidos a la identidad, ¿no?, algo interesante es que nos va a hacer cuestionarnos mucho acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos, porque no es novedad, ¿no?, que nosotros en gran medida formamos nuestra identidad a partir de lo que otros nos dicen, ¿sí? Y en pocas ocasiones reflexionamos sobre cómo nos vemos a nosotros mismos a partir de lo que tenemos, ¿no? Y qué reflexión, o sea, qué tanto influye nuestro contexto en nosotros, ¿no?, y también cómo nosotros influimos en ese contexto. Y así, bueno, se piensa ya más bien una acción más bien co-construida, ¿no?, que ya no está específicamente ratificada por otros, sino más bien en el reconocimiento de qué cosas seguimos teniendo en común, ¿sí?, con eso que se muestra como público. Bueno, así vamos a ir a la parte de la identidad o de las identidades, ¿no? Yo sé que ustedes son expertos en este tema, así que no quise atreverme con un concepto que estuviera un poco fuera de su, o sea, como sesgar un poco el asunto. Así que, bueno, esta sería la etimología de la palabra identidad, ¿sí? Que a mí aparte me gustan mucho las etimologías, y que, bueno, de alguna forma nos muestra esta idea también antigua, ¿no?, la percepción antigua de dónde surge esta palabra de identidad. Y si se fijan, pues viene del latín identitas, ¿no?, o de idem, que nosotros lo utilizamos mucho en la escritura académica, que significa lo mismo, ¿no?, o que se repite algo una y otra vez, ¿sí? Quiere decir que obviamente va muy referido a las costumbres, a la percepción, ¿no?, de nosotros mismos, ¿sí?, en las ideas, en el mundo de las ideas. Pero también la identificación de que somos diferentes, ¿sí?, porque cuando alguien se identifica, ¿sí?, también excluye, ¿no?, con lo que no se identifica, ¿sí? Sería la parte del no texto que muchos semióticos hablan al respecto. Bien, y así, bueno, si se fijan, más bien lo que vamos a proponer aquí es hablar de identidades, ¿sí?, más que una identidad particular.
Porque vamos a ver que inclusive en espacios comunes, como ya señalaba, pues las cosas no son similares, ¿sí? Y aunque convivimos socialmente por trabajos, por cercanía, ¿no? Proximidad geográfica o de convivencia en espacios, en realidad vamos a ver que hay muchas identidades, ¿no? en espacios públicos. Y bueno, también vamos a ver qué cosas se van ocultando o qué cosas van apareciendo como emergentes. Entonces, ¿qué identidades construimos en nuestras regiones? Bueno, lo que hicimos acá, yo hice con mis alumnos de semiótica, fue un trabajo que fue más bien exploratorio descriptivo, de orden muy cualitativo, que eso es muy importante, porque bueno, en principio, ¿no? Es más enriquecedor, ¿no? Partir de un dato inicial, de la mirada como más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de una curiosidad, ¿no? Natural de las personas por identificar cosas, ¿sí? En su entorno, y eso modifica en dos sentidos en el caso de los estudiantes. Por un lado, porque pueden darse cuenta que eso que están viendo en clase, no como conceptos muy abstractos como los que vimos, tienen aplicabilidad, ¿sí? Y en pocas ocasiones nosotros lo llevamos a una aplicabilidad, digamos, física, ¿no? Por lo general los estudios de semiótica y demás son ya cosas, digamos, formatos de imágenes o cine o digamos cosas que están hechas, pero no tanto lo llevamos a la aplicación de muchas cosas, ¿no? Que es básicamente nuestra vida diaria o nuestro entorno general. Y por otro lado también va a motivar, ¿no? La curiosidad por repensar estos lenguajes. Y ahora les voy a explicar cuál fue la consigna que yo les di a los chicos. Porque había que registrar también los modos, ¿sí? Los distintos modos semióticos. Como la idea aquí era que fuimos a dos plazas públicas, en el caso de la laguna, yo soy de Torreón, como ustedes sabrán. En la laguna, lo que consideramos la laguna, pues hay ciudades de dos estados diferentes. Y entonces fuimos a dos plazas muy importantes, que son las plazas de armas de la ciudad de Torreón y de Lerdo, ¿sí? Que pertenecen cada una a estados diferentes. Bueno, en principio algo particular que a mí me llamó la atención es que muchos nunca habían ido a las plazas. Que ese también es un dato interesante, porque inclusive la gente que vivía en algunos lugares no había ido a las plazas. O sea, capaz pasaba, llegaban a comprar algo y se iban, pero nunca habían estado ahí, ¿sí? O sea, ya también eso nos muestra otro tipo de prácticas, ¿no? Sabemos que anteriormente las plazas pues tenían una función específica que ya, como vemos, ha sido desplazada, ¿no? Entonces ya no hay un reconocimiento de la plaza como específicamente un espacio para socializar, sino más bien para pasar por ahí, para, ¿no? Comprar cosas, pero ya muy distinta. Ese es digamos, un nuevo uso que se puede identificar quizá también con sus alumnos por acá. Por otro lado, lo que hicimos fue, antes de explorar el campo, ¿no? Hacer preguntas sobre qué cosas, ¿cierto?, pensamos que pueden existir ahí o vamos a encontrar ahí. Porque obviamente no vamos a ir ahí de la nada, sino hay que, bueno, partir de al menos una curiosidad anterior, ¿no? Bien, la consigna en específico era pensar a partir de la teoría, ¿no? ¿Qué se puede encontrar en esos espacios? ¿Sí? Y en qué tipo de lenguajes o formatos. Por suerte, en la actualidad nosotros podemos registrar esos modos de muchas formas, grabando audios, conversaciones, ¿no? Tomando fotos, grabando un video, algunos hicieron dibujos, ¿sí?, sobre la plaza, otros se subieron a hoteles o a las cúpulas de las iglesias para tomar fotografías aéreas y ver la parte de la distribución, ¿no?, de la plaza. Entonces, la consigna era amplia, ¿sí? Era ¿qué quiero ver yo ahí, ¿no? Por un lado, o sea, que tiene que ver un poco con la parte de la identidad,
y la deconstrucción de la identidad, pues al final, ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, para esta exposición, pues les voy a mostrar solamente algunas cuestiones referidas a la construcción del tiempo y la identidad a partir de los signos que encontraron, ¿sí? Bueno, en principio, estas serían, para darles un contexto de cómo son las plazas, ¿no? La plaza de Torreón y la plaza de Lerdo, que ya en sí, bueno, vemos la vegetación y es un modo semiótico que nos muestra la diferencia, ¿no? Parecieran de dos lugares alejados, ¿no? Esto parece más algo del centro, por la vegetación, y bueno, ahí sí se ve específicamente un semidesierto, ¿no? Aunque hay bastantes árboles. Algo que, por ejemplo, a mis alumnos les llama la atención es la forma cuadrada de la plaza, ¿no? O sea, que pues mantiene ese en un sentido rígido por el tipo de avenidas, ¿no? Pero sí es notorio al menos la parte de algo central, como una especie de kiosco, ¿no? Y que a partir de ahí se distribuye la plaza. Sabemos que, bueno, los kioscos aparecen bueno, algo muy interesante de esto de la exploración es que ellos luego también van buscando qué cosas, las cosas que están ahí cuando aparecen, ¿no? Buscando información de contexto para pues identificar los detalles centrales. Y sabemos que los kioscos anteriormente, bueno, pues se hacía porque las plazas ahí llevaban música, ¿no? Músicos para que, bueno, las personas bailaran o escucharan algún tipo de concierto. Pero si se fijan, en el caso de Torreón, pues ese kiosco se ha modernizado, ¿no? Y se ha hecho una torre con un reloj, ¿sí? O sea, se ha elevado, o sea, ha modificado su arquitectura. Bueno, también algo interesante aquí es la parte de los edificios, ¿no? Que esos son arquitectónicamente y visiblemente formas muy distintas, ¿no? La parte del Lerdo, bueno, es una parte más colonial, digamos. La ciudad no es tan antigua, pero conserva este tipo de arquitectura, y en el caso de Torreón, por el tipo de migración y demás, pues hay más diversidad de edificios. De hecho, hay edificios franceses, unos más españoles, unos más neoyorquinos, ¿no? Hay diferentes tipos de paisajes. Los edificios en la plaza de Torreón son muy altos, a diferencia, por ejemplo, de la plaza de Lerdo, ¿no? Eso lo que se ve al inicio. Bueno, en la exploración vemos, por ejemplo, que hay todavía una fuerte intención por exaltar, ¿no? La fecha, ¿sí? O sea, la fecha en la que surge el edificio. Por ejemplo, este edificio de Lerdo es un edificio que está pintado, ¿no? Ha sido varias veces pintado, y que, bueno, justamente se marca la fecha, ¿no? Como un gesto de reconocimiento histórico, ¿no? Que está ahí y que hay que, digamos, tiene que emerger como algo importante. Y en el caso de Torreón, pues también igual aparece en la parte alta, pero bueno, el edificio no ha sufrido esas modificaciones. Otra cosa importante, bueno, aquí pues las formas de las ventanas, ¿no? Lo que acompaña a los edificios. Si se fijan, este edificio de Torreón, que tiene la fecha, es en realidad un antiguo casino. Y aparte, bueno, ahora es un museo y hay estas, pues no son pinturas, sino serían ya más bien impresiones, ¿no? a gran escala de pinturas pues, conocidas específicamente del virreinato. Entonces, acá se aclara que es una presidencia municipal en la parte escrita, ¿sí? Y por otro lado se aclara que es o sea, que funciona eso como un museo a partir de, entre comillas, las obras de arte, ¿sí? O sea, como aquí hay un gesto de esto es, este edificio es esto, aquí se hace esto, y en ese otro edificio aparece esta información. Bueno, otra cosa así muy interesante es que en las plazas, pues, sabemos que era antiguamente común, ¿no? Poner algún tipo de mausoleo o escultura pues de algo importante, ¿no? Para la región o qué sé. Bueno, lo interesante es que nosotros sabemos que este tipo de esculturas o apartados no
no tienen algo fijo, o sea, se podrían cambiar, ¿no? Y de hecho muchas personas luego podrían quejarse, decir, ¿por qué cambiaron a la escultura de tal y la llevaron a tal lugar, ¿no? O sea, como si ahora las esculturas tienen movimiento. En el caso de Torreón, muchas de las esculturas fueron cambiadas, ¿sí? Hay nuevas, si se fijan, está más reformado, más moderno, y esta fuente, por ejemplo, tiene datos de escritura debajo, ¿no? O sea, qué significan, digamos, las esculturas, al igual que esta otra. Pero a diferencia de Lerdo, en Torreón, las imágenes son más, podríamos catalogarlas como místicas, ¿sí? Aparecen ángeles, sirenas, querubines, ¿no? Algún otro detalle que no específicamente apela a una religión, pero sí apela a algo, digamos, que es más místico, ¿no? O sea, que tiene otro orden no real, pues. Y se aclara ahí abajo, por ejemplo, dice centenario de la revolución, como una plaquita que aparece ahí, pero ahí no aparece ninguna alusión al centenario de la revolución, ¿sí? Y acá, en Lerdo, o sea, eso, digamos, ahí hay un borramiento histórico, ¿no? O sea, o no condice la imagen con el texto, ¿sí? O sea, ahí gestualmente ya se está modificando el sentido, ¿no? Es como si pareciera como una especie de rebeldía, ¿no? Como tipo, esto es una pipa de... Bueno, eso es un angelito, pero ahí dice centenario de la revolución. Y en el caso de Lerdo aparecen, pues en estas esculturas, cabezas específicamente de revolucionarios, y aparecen acompañadas de, por ejemplo, este es de Francisco Villa, de bueno, la placa, digamos, que con donde se inaugura, que por lo general pertenece a presidentes, ¿sí? Díaz Ordaz, Echeverría, y están firmadas con fecha, ¿no? Se aclara quién es la persona que aparece ahí, y demás. Lo interesante que aquí encontraron mis alumnas, por eso les digo que es bueno pensar cosas anteriores, porque por ejemplo unas de ellas pensaron qué gestos de feminismo hay en las plazas, ¿no? Bueno, aquí digo, ninguno, porque en ningún mausoleo hay mujeres, ¿sí? Y o sea, en el territorio sí hay mujeres muy importantes, ¿sí? Escritoras, pintoras, también revolucionarias, ¿no? Pero no tienen un lugar, ¿no? Así, como un gesto, pues, de la parte visible, ¿no? Donde aparezcan mujeres en específico. Bueno, otra cosa importante es que, por ejemplo, en la ciudad de Lerdo se busca legitimar, ¿no? De dónde son las cosas, ¿sí? Porque las sillas, los botes de basura, todo dice Lerdo, ¿sí? Aquí es Lerdo y se aclara en la parte escrita, ¿no? Como con escritura, que obviamente nos muestra, por un lado, que eso puede ser es una ciudad posiblemente más turística, ¿no? Hay que aclararle a la gente que eso es Lerdo, ¿cierto? O por qué tendría que estar aclarado ahí que esa silla le pertenece a Lerdo. Bien, y por otro lado presentan también este rasgo de herrajes y demás, ¿no? Este modo, porque no es una banquita cualquiera, sino que aparece hasta con una sombra, aunque vemos que en Lerdo pues no se necesita sombra porque hay muchos árboles, ¿no? Pero bueno, aparece este tipo de gestos. En Torreón las bancas tienen madera, ¿sí? Y bueno, los herrajes, pero lo interesante es que estas no dicen que son de Torreón, y aparte los personajes que figuran, digamos, en las herrajerías, pues no representan algo, digamos, tan histórico, ¿no? Que haga una referencia a la identidad de Torreón, ¿no? Como cultura, sino más bien son niños, otra vez son angelitos, son querubines, o sea, no hay, digamos, un intento por reforzar tampoco un tipo de identidad, ¿no? Bien, y por otro lado, con respecto a la parte gráfica, ¿no? Lo de la parte contextual un poco también, vemos que acá aparecen diferentes tipos de expresiones, ¿no? Por un lado, bueno, estos son de Lerdo todos. En Lerdo, bueno, aparecen obviamente grafitis en las paredes,
en el piso, en otros espacios. Y a diferencia de Torreón, en Lerdo aparecen muchas, conviven, digamos, muchos afiches o carteles que invitan a la parte religiosa, ¿sí? De un tipo, o sea, que es la, digamos, católica, y específicamente con relación a, a la iglesia católica guadalupana, ¿no? Pero acá, por ejemplo, vemos lo de Pascua también, ¿no? Quiere decir que también hay otro tipo de relación o interacción social, o sea, la gente todavía se le sigue invitando a peregrinaciones y demás a partir de carteles, ¿sí? Ese sigue siendo una actividad. Bueno, vemos que aparecen junto con otros carteles sobre café, menús de café, ¿sí? Y bueno, otros eventos ahí interesantes. El único rasgo femenino que aparece ahí es la Virgen de Guadalupe en Lerdo y este ojito, ¿sí? Por eso lo puse en este apartado. De hecho, creo que en la siguiente foto, en la plaza hay una casa del arte y hay un graffiti nuevo donde aparecen puros hombres. O sea, puras personas importantes de las letras, de la pintura, de la escultura, pero son todos hombres. Y bueno, y este otro gesto que muestra la parte contextual, ¿no? El discurso del contexto que les decía, la parte sobre el feminismo, donde bueno, aquí un doctor colocó una lona, ¿no? Que dice vida sí, aborto no, y aparte, atentamente doctor, chalala, ¿no? En rojo, ¿no? En las letras en azul, que también eso es un gesto de la actual, ¿no? Con una postura también ideológica al respecto. Bueno, vemos aquí ya esta es la parte de Torreón y esto es de Lerdo, ¿sí? Donde aquí en Lerdo también en los árboles hay imágenes de, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, algunas decoraciones, Pancho Villa, ¿no? La parte como muy revolucionaria aparece todavía ahí. Aquí es donde está la foto de los carteles, ¿no? Esto es lo que les decía, aquí se le cortaba la foto, pero este es nuevo, sí, es un gesto en realidad nuevo, es moderno, se acaba de pintar y aparecen puros hombres, ¿sí? O sea, hay un mainstream, ¿no? Un mansplaining en ese caso. Y bueno, aparece la frase a morir en los desiertos, ¿no? Pero la Casa de la Cultura de Lerdo, por ejemplo, invisibiliza en este gesto moderno a las mujeres. O sea, en el caso de la escultura de Pancho Villa, bueno, la escultura ya estaba ahí, ¿no? O sea, alguien en una época distinta colocó no tenía perspectiva de género y qué sé yo, y colocó la escultura, o sea, no pensó en crear esculturas, por ejemplo, de mujeres, pero la parte actual, digamos, sigue reivindicando esto de los hombres, ¿sí? Los hombres dominan el espacio público. En la anterior, no sé si, igual y nada que ver, pero me llama la atención la hoja que tiene el dibujo. O sea, no es un cartel como tal, sino es como algo más improvisado. Sí, totalmente, ¿no? Y hay también una mezcla entre cosas nuevas, ¿no? Tipografías modernas y tipografías antiguas. Por ejemplo, esto de la peregrinación, ¿no? Es una tipografía o sea, que va más hacia la parte antigua, y hay otras tipologías modernas o formas modernas, bueno, obviamente en la parte del graffiti, pero acá en los desayunos, ¿no? Eso es como individualmente las fotografías se pueden analizar, por supuesto, ¿no? Bien, en la parte gráfica en Torreón, a diferencia, vamos a ver también el tipo de idiosincrasia, ¿no? Hay cosas más snob, ¿no? Por así decirlo. Está la parte esta del arte, ¿no? De lo que ya habíamos visto, de los querubines y demás, y los lugares que aparecen como los lugares de venta, pues tienen estos carteles que son, digamos, más de la cultura, ¿no? En donde aparecen ya productos específicamente que se venden en la zona. Unos, por ejemplo, sí trabajaron en la parte de los alimentos, o sea, qué tipo de alimentos se comen o se consumen en esos lugares y se venden. Otros miraron también la parte gráfica de los establecimientos, ¿no? En el caso de Lerdo y bueno, Torreón también, los edificios pues no pueden ser modificados, entonces
¿En qué pasa esto de un edificio antiguo y un Starbucks, un Oxxo, solamente tiene una placa dorada? O sea, no está pintado ni tampoco tanta señalética de las ventas. Bueno, y eso es un poco lo que les decía también de la parte de las ventas. Hay muchos gestos que son contemporáneos, por ejemplo, en ese momento lo de Merlina, ¿no? Que era la serie que estaba de moda, algunas caricaturas en la ropa de las personas, ¿no? Que ya figura como un consumo de reconocimiento, o sea, la gente nos dice, ay, no, ¿qué es eso, no? ¿Quién es esa niña? ¿No? Cuando compra la playera, sino ya sabe que específicamente es Merlina, y obviamente está ahí porque de alguna u otra forma se vende, ¿sí? O sea, no estaría, digamos, porque no hay otros personajes de otras series, bueno, porque se asume que es un consumo que se va a dar. En la parte de las gorras, ¿no? Ya hay señaléticas específicas de cuestiones locales, nacionales o globales. Y entonces los consumos también nos van mostrando, ¿no? Con qué tipo de contextos convivimos, ¿no? O sea, qué identidades también se dan y se desarrollan ahí. Un chico, por ejemplo, estuvo analizando el calzado de las personas, ¿no? Como un gesto de cómo nos calzamos, ¿no? En la actualidad, y si eso representa algo. Y así como dato interesante, pues la mayoría ya usa tenis, y se venden muchos tenis, y tenis de moda, ¿no? Tenis para correr. Bien, que eso nos puede llamar también de alguna forma la atención sobre consumos, o lugares que le damos a cómo configuramos nuestra identidad propia. Y bueno, también en los locales hay, bueno, otras cosas más de esoterismo, ¿no? Curandería, es decir, en los espacios internos se muestran otras cosas, ¿sí? Y en los espacios públicos solamente aparecen cosas que, digamos, podrían tener en común las personas, ¿sí? De hecho, la lona sería un atrevimiento, ¿no? Porque básicamente la persona diría, todos están de acuerdo con lo que yo pienso, ¿sí? Como una imposición de mensaje, ¿sí? Y aparte se encarga de que todo el mundo lo vea porque es muy grande la zona. Pero en los lugares internos aparecen ya otras cosas, que eso es interesante también, ¿no? Como una forma de exploración. O sea, aparecen esas otras identidades que también están ahí, también son de consumo, pero que no aparecen en los escenarios públicos, ya en un sentido aceptados socialmente. Bueno, ya para terminar un poco con las reflexiones finales, pues vemos que hay, cuando nosotros exploramos a partir de gestos ya multimodales, repensando configuraciones del lenguaje específicamente, nos damos cuenta de que hay muchas identidades, sí locales, pero ya convivimos con cuestiones globales. Y aquí les puse una cita de Liberty Mali, que dice que eso se da porque se producen una serie de transformaciones con respecto a la movilidad y la presencia de poblaciones cada vez más multilingües, o digamos con diversidad más global, ¿sí? De hecho, en los establecimientos podemos ver que en una plaza hay comida italiana, comida china, comida árabe, comida aquí, comida allá, ¿no? O sea, la gente ya no nada más consume lo local, ¿sí? También podemos identificar, ¿no? Polarizaciones y desigualdades con respecto a cuestiones socioeconómicas evidentes. Si se fijan, en Torreón, ¿no? La plaza va mostrando más bien cuestiones más de clase alta, como más que se consideran más prestigiosas, ¿no? Las obras de arte, ¿no? El kiosco que está muy elevado, ¿sí? Los tipos de rajes, los ángeles, los querubines, ¿no? Como algo más cosmopolita y no tanto regional. En cambio, en la parte del Lerdo sí hay muchos rasgos de identidad regional, ¿sí? Por ejemplo, Pancho Villa, ¿no? Que es de Durango, Bolívar de Durango, y en el mural aparecen personas que son de ahí. En cambio, en Torreón, en las figuras, ninguno de sus personajes es de Torreón, o sea, son gente de Francia, de España, ¿no? de las impresiones de arte. O sea, ya no es Torreón, ¿sí?
En Lerdo, en las plazas se añade que eso es de Lerdo, ¿sí? Como una cosa importante, hay que decir y reforzar que somos de aquí. En cambio en Torreón ya no figura esa parte. Otra cosa importante es que también en Torreón los comercios que están alrededor son más diversos, ¿sí? Esto no se ve aquí específicamente en la exposición, pero hay muchos archivos municipales, hay también bancos, ¿sí? Alrededor de la plaza, museos, establecimientos de comida, ¿no? En Lerdo está la Casa de la Cultura, la iglesia, el Palacio Municipal y uno que otro comercio. O sea, nos va mostrando esta identidad más cosmopolita, digamos, de Torreón, que bueno, así se configura inicialmente la ciudad. Pero otra cosa interesante también es la parte religiosa, que creo que le interesó al doctor Gervasi, es que en las plazas, bueno, Francesco, que estos gestos de imágenes, ¿no? De gestualidad en los árboles, ¿sí? En lugares, digamos, inesperados, donde uno se puede encontrar un rasgo, un registro religioso, está ahí, ¿sí? Y también que aparece públicamente y que no aparece públicamente, porque un comercio tiene otro tipo de prácticas, pareciera, ¿no? Más paganas, por así decirlo. Y en cambio, físicamente en el espacio público no aparece ese paganismo. Entonces, eso es interesante, ¿sí? Porque habla de cómo, digamos, todavía no hemos aceptado que hay esta diversidad. Ya, obviamente, preguntándole a las personas podemos saber por qué, ¿sí? O sea, si han reflexionado al respecto. Pero lo interesante de este ejercicio es ver cómo se van construyendo estos nuevos espacios, ¿sí? Porque nosotros ya en una plaza pública tenemos a Merlina, ¿sí? Que es un personaje de ficción, tenemos personajes históricos, tenemos personajes religiosos, tenemos muchas más cosas, ¿sí? Contextos, equipos de fútbol, equipos de aquí y de allá, ¿no? Formas de vestir, formas de comer, que son ya no propias de las regiones. Entonces, ¿qué tipo de identidades vamos construyendo a partir de qué gestos y de qué manera podemos, digamos, analizarlos? Entonces, eso nos invita por supuesto a reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto convivimos con el pasado, ¿no? ¿Cómo lo estamos procesando? ¿Cómo hemos procesado el pasado? ¿Sí? Porque si se fijan las esculturas de no sé si se fijaron acá, de Francisco Villa, está así como, quedó ahí al borde, ¿no? O sea, aquí, perdón, ese es Torreón. Ese es Torreón. Y ahí es Lerdo. Este es Lerdo, ajá. Y bueno, si se fijan, bueno, cortaron unos árboles, ¿no? Unos de mis alumnos analizaron la vegetación, otros la fauna, ¿no? Es un ejercicio muy interesante porque, bueno, obviamente sí se modifica. Pero esto queda ahí al margen, no se mueve del lugar, ¿sí? Está ahí, o sea, digamos en la modernización de la plaza, no hay que cuidar aquí a Pancho Villa, ¿sí? O sea, eso forma parte de nuestra identidad. Bien, y bueno, creo que eso es todo. Esta es la bibliografía. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a Nayel, que a mí me encantó. Ahorita yo te tengo varias cosillas. Ahora sí que como el meme, más que preguntas son comentarios. También porque ya de hecho, concluyendo, me aclaraste ya las cosas que te iba a preguntar. Me pareció súper interesante. Yo diría, tal vez la sugerencia con esta pues sí, técnica, ¿no? Para analizar los espacios. Yo más de identidades hablaría de identidades dominantes, ¿no? Porque claro, tú misma lo dices al final, se me hizo interesantísimo y veo muchas coincidencias. Por ejemplo, que padre como destacas la cuestión religiosa. Allí, bueno, yo evitaría hacer una distinción entre lo religioso y lo pagano, porque eso es una distinción católico-céntrica, ¿no? La vemos desde el punto de vista de los católicos.
pero está interesantísimo y sí, de hecho se han hecho pocos estudios, pero sí se han hecho sobre todo de corte antropológico, que han demostrado, por ejemplo, cómo el catolicismo en el espacio público está casi omnipresente. Obviamente el país es católico, mientras, como dices tú, que todo lo que son las religiones diversas, ¿no?, del catolicismo, eso viene excluido, ¿no? Viene puesto, me encantó, ¿no? Viene puesto en las partes internas, ¿no? Sí, entonces, por eso yo digo, habría que hablar de identidades dominantes, se reflejan, porque eso lo veo con todo lo que podríamos decir diverso, históricamente discriminado, ¿no? Porque lo dices también con las mujeres, ¿no? Toda la simbología que se refiere a las mujeres casi desaparece, sino en el caso, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe, pero ahí es obviamente es algo que va más allá de lo religioso, es identidad nacional. Y también se me hace interesante, por eso al final, si le puedes poner las fuentes, donde está la fuente, porque se me hace interesante. Yo ahí lo leo como, tú nos contabas que aparece angelitos, ¿no? Aparece... claro, sí, la fuente. No, las fuentes. Perdón, sí, la fuente de Torreón, ¿no? De Torreón. Y ahí se me hace interesante porque aquí yo lo interpreto como la unión entre el catolicismo y lo político. Porque tú dices, ahí está la plaquita que recuerda, ¿no?, la revolución. No sé, Torreón, que ignoro políticamente, que supongo derecha, centro, ¿no? Sí. Bueno, entonces pero ahí me es confirma. una de la revolución. O sea, y ahí está, por ejemplo, en la plaza el canal de la Perla, ¿no? Que es por donde los guerrilleros pues transitaban y se escondían de las... Claro, sí, de la pero autoridad. digo, yo Pero lo intenta digo como borrar, extranjero, los padres de la patria es una cuestión que se relaciona mucho con el nacionalismo, claro, ¿no? sí. Por ejemplo, los festejos que ahorita van a llegar, eso nunca he visto algo así en Italia, ¿no? El 15, el 16, no se sienten mexicanos como nunca, ¿no? Se me hace bonito, de hecho, que los carros con sus banderitas, ¿no? Y entonces unir lo religioso, un cierto religioso, ¿no?, lo católico con la cuestión patriótica, ¿no?, la cuestión nacional, se me hace profundamente interesante. Entonces, ahí ese es el punto, ¿no? Ahí la pregunta, pero ya la contestaste, pero si puedes profundizar, ¿crees que este análisis de los espacios públicos nos puede servir también para entender, analizar todas las que son las identidades otras, las identidades excluidas, ¿no? Porque obviamente nos ayuda para entender cuáles son las identidades dominantes, pero nos puede ayudar también, porque hablabas de contexto, ¿no? Conocer el contexto, etcétera, etcétera. Y luego la otra cosa, se me hizo interesante esto que dices, que Lerdo pone mucho su nombre, y ahí ignoro nuevamente, ¿no será para afirmar su identidad frente a Torreón, ¿no? No sé si hay una cierta conflicto, pero son identidades amigas, son identidades que, lo digo esto porque ahí sí me paso en el contexto en el cual vengo, que es interesante porque vengo de una ciudad que se llama Cosenza, que está en el sur. Las ciudades más cercanas son las ciudades, sobre todo desde el punto de vista futbolístico, que tiene que ver obviamente con identidades con las cuales más en conflicto estamos, ¿no? Ha habido violencia cuando juegan cuando se enfrentan los dos equipos. Entonces, no sé, es como una manera para decir, nosotros no somos Torreón, somos Lerdo, ¿no? Claro. No sé. Y bueno, sería todo padrísimo, Nayeli. Yo me acuerdo a Nayeli, la conocí, ¿cuándo fue? El 2011, cuando estaba así, no, así nunca estaba, así de chiquita, estaba mucho más chiquita, y ya de ahí se notaba lo fregona que es. Entonces, y me encanta verla como, además, como todos los fregones, ha sabido mejorarse cada vez más. Entonces, me encantó. Muchas felicidades, Nayeli. Muchas gracias, doctor. Bueno, con respecto al primer apunte,
es muy interesante porque, otra vez, en tanto ideologías dominantes, ¿no? Nosotros nos asumimos como tal cosa. Pero vemos, y esto es un gesto que a mí me gusta mucho de la lingüística, ¿no? Que dice que, bueno, la periferia siempre emerge, ¿sí? O sea, no hay acto más rebelde que el de la periferia, ¿no? Porque la periferia se impone también, ¿no? Frente a los lugares y demás. Pensemos en la parte de la representación, ¿no? Que es uno de la gramática multimodal. Pues que al final representa esto, ¿no? Porque hay alguien que lo está legitimando, ¿sí? O sea, hay alguien que, o sea, no es que cualquiera puede modificar esa fuente, ¿sí? O cualquiera puede modificar esta escultura. O sea, y hay algo de un orden, ¿no? Político, sobre todo gubernamental, ¿no? Que se encarga de la parte de la Secretaría de Cultura y, bueno, edificios, temas de memoria histórica, pero también, o sea, hay un permiso. A mí me llamaba mucho la atención la parte de la relación de las esculturas en Torreón, porque aparece una cola de sirena. ¿Una qué? Perdón. Una cola de sirena. Ah. ¿Sí? O sea, hay una escultura de una cola de sirena en una fuente. Y eso, o sea, por un lado, pues, ¿qué representa? Como algo, digamos, como ya semióticamente, ¿qué representa eso? ¿Sí? Y para las personas, pues también, ¿qué representa esa? O sea, a lo mejor asocian la sirena con el agua, ¿no? Pero de ahí en más, no hay, o sea, digamos, no hay un porqué notorio del porqué, digamos, eso ahí, ¿sí? Obviamente eso no ha estado ahí siempre, son cambios que se van haciendo modernos, por eso es interesante la exploración a las plazas públicas, porque nosotros siempre parece ser que han estado ahí, que son inmovibles, ¿no? Como si estuvieran fijas en el tiempo, y vemos que nosotros vamos modificándolas, ¿sí? O sea, nosotros directamente a lo mejor no, pero sí las personas que tienen posibilidad, como los gobiernos, ¿no? De hacer modificaciones importantes. Seguro acá había un mausoleo antes, ¿no? Habría que hacer una revisión histórica sobre qué había antes ahí, pero lo que está ahora, o sea, con la que la gente convive, ¿sí? Es eso. Y la única huella del pasado es esta plaquita, ¿sí? Esa es la única huella del pasado. Entonces, lo interesante aquí es ver qué se borra, qué no se borra, no, que sea Derrida, ¿no? Que el archivo es el mal de archivo, qué mal de archivo representa eso. Y quizá yo la parte de Los Ángeles no sé si la asociaría tanto a la parte religiosa, porque un poco lo que me doy cuenta es que más bien hay un intento por hacerlo parecer como, ¿no? Europa, ¿sí? Más que un orden religioso. Por esto mismo, ¿no? O sea, también la parte mítica que no, o sea, en Torreón no hay agua, entonces difícilmente vamos a pensar identitariamente en una sirena, ¿sí? Nuestro imaginario estaría complicado, ¿sí? por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué hay ahí también esos rasgos? O sea, es una pregunta muy interesante en ese sentido. Y en cambio en Lerdo, ¿no? Aparece la parte religiosa así como muy dominante, el catolicismo, sí, los afiches. Contra el aborto, ¿no? Ese era Lerdo. Sí, ese era Lerdo, ¿no? Pero esa, por ejemplo, es la voz ciudadana, ¿no? La libertad de expresión ciudadana, por un lado, pero por otra, como veíamos en la Casa de la Cultura, ¿no? Los hombres. O sea, es decir, ahí hay una complicidad, cierto tipo de voz ciudadana versus lo que públicamente se muestra. Entonces hay una legitimación, ¿sí? O sea, acá las mujeres no. Y no hay signos de rebeldía, no hay nadie que ha intentado hacer algo. Sí, para... hay algunas cosas, pero vemos, por ejemplo, el graffiti, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Y hay algunas cosas, otros grafitis que hablan acerca de feminismo, pero muy chiquitos, ¿sí? Borrados quizá, no sé si en el momento de coyuntura aparezcan formalmente, pero en la plaza no se ve, ¿sí? O sea, como hay un cuidado de acá no grafitis, acá no tal cosa, cosas religiosas, ¿sí? Por ejemplo, ven el árbol que estaba decorado con la imagen de la Virgen y las florecitas, quizás si hubiera habido un pañuelo verde ahí o un pañuelo morado,
estén o no estén, también nos dicen, ¿no? Cierto tipo, quizá no como piensa la gente, pero sí lo que sí se deja ahí, o sea, lo que sí se permite ahí, ¿sí? Esa es la reflexión bastante que da el paisaje comunitario, ¿no? O sea, qué cosas ahí aparecen en la periferia y ¿no? que van emergiendo en alguna forma, porque no podemos no expresarnos, y qué cosas se mantienen como un espacio público, ¿no? ¿Quién regula eso? Eso que parece. Habría que poner, hacer un experimento y poner alguna huella a ver si la borran, ¿no? Quizá eso también sería algo más experimental, pero y la otra pregunta, doctor, no me acuerdo a qué. No, era la cuestión del lerdo, que aparece mucho el de nombre. La señalética. Ajá, sí. Que aparece el nombre, se repite mucho el nombre. Nosotros también pues interpretamos que tiene que ver con reforzar, ¿sí? Porque marcar la diferencia. Claro, marcar la diferencia, porque no es que esas marcas han estado ahí, o sea, forman parte del legado histórico de la plaza, sino que se pusieron hace poco, pero hay una reivindicación de dónde son, ¿no? Y en cambio en Torreón eso no figura, ¿sí? Son zonas que colindan, de hecho sí hay una parte del Lerdo que está a la frontera con Torreón, pero son dos estados y eso también es importante, ¿no? Esta idea, sobre todo a mí me gusta mucho la parte de reflexionar sobre las identidades, porque ven que nosotros hablamos de lo lagunero, y aquí son dos ciudades distintas, ¿no? O sea, parecen ser dos pensamientos opuestos, ¿sí? Constantemente. De hecho, en Torreón sí hay figuras de mujeres, sí hay marcas feministas, por ejemplo, en el paisaje, y en Lerdo, ¿no? Y como tú lo decías, ¿no? Como la identidad se marca también en contraposición. Claro. Y hay un autor buenísimo de historia, filósofo de las religiones, que decía, y me parece que aplica mucho más aquí porque están pegaditas, como la identidad se afirma en el odio del idéntico, ¿no? Lo más cercano a ti es lo que más te quieres distinguir, ¿no? Es lo que parece aquí porque son vecinos, y también lo que me pasaba, que te decía, con las ciudades en Calabria. Sí, totalmente. Muy bien, me encantó. Adelante para que se escuche. Sí. Pues muy bien, felicidades. De hecho me sugiere tres opiniones o preguntas. Primero lo del Lerdo. O sea, yo pienso hipotéticamente que a lo mejor es una forma de reafirmación de la identidad particular de la ciudad. Porque cuando pensamos en la laguna decimos Torreón y Lerdo, Chávez o Francisco Madero y San Pedro. Pero como que es tomar distancia de que somos la laguna, pero somos independientes. Bueno, es una lectura Sí, claro. muy personal, puede ser. En segundo lugar, me parece que como yo vengo de una tendencia más bien histórica, que esa multimodalidad, ¿no? En el panorama o el paisaje comunicativo pudiera, digamos que explicarse o puede ser una metodología o un punto de observación, un punto de partida para no importa qué fenómeno. Pensé, por ejemplo, en los cantos gregorianos de la Edad Media, ¿no? En los monjes no solamente tenían unos textos enormes con tipografía gótica, con colores pues que tenían oro y otros tintes minerales, de piel de cabra, de piel de cerdo. Entonces había una experiencia táctil. O sea, ahí entraba en juego la multimodalidad desde el punto de vista físico, táctil, pero también la vista, porque el monje que leía y que llevaba el ritmo de todos los demás, pues tenía que usar ese sentido. El sentido del oído, por los cantos, el sentido del tacto, no solamente sobre el pergamino, sino también sobre los cuerpos, es decir, el uso de, por ejemplo, los hábitos, ¿no? Que eran de lana, que ahora si usamos lana, pues pica mucho la piel. En esa época estaban acostumbrados, pero de alguna manera era una experiencia también táctil. Y la luz de los vitrales, el frío en los conventos o en las iglesias, porque pues, en invierno era muy duro. Entonces, como todo ese panorama comunicativo o todos esos elementos, factores que ponían en juego, digamos, todos los sentidos, lograban pues la elevación del espíritu, ¿verdad? O sea, cumplían con una función en particular. Entonces creo que sí, nos da mucha luz esta perspectiva para estudiar cualquier fenómeno. Y en el caso de las ciudades,
yo pensaba aplicarla a Saltillo. Por ejemplo, yo tengo un trabajo por allá en el tintero sobre las imágenes de la ciudad, geográficas, físicas, visuales, bueno, físicas, lo que es la estructura urbana, el paisaje de las calles, etcétera, pero mucho sobre los grafitis, los murales. Entonces pienso que quizá sería útil, a lo mejor ya lo has hecho o lo has pensado, es algo que yo tengo pendiente aquí en la ciudad, en trabajar en una sistematización de ese tipo de estímulos. Por ejemplo, tenemos en las imágenes visuales que son un poco reivindicadoras de la insurgencia, digamos, por ejemplo, carteles en lona, ¿verdad?, de Provida o un rodeo en un póster de papel. Pero me llamó la atención que hay un paisaje del desierto que no corresponde a Torreón y no corresponde al noreste, porque aparecen esos cactus que le llaman órganos y que son de Sonora, que son de San Luis, pero que no soportan los fríos del noreste. Entonces, que estaba en Lerdo, que Lerdo es bosque, más bosque. Más que en Torreón. Sí. Entonces, como que hay un imaginario global también, claro, del desierto, de la ciudad, etc. Entonces, quizá esa sistematización pudiera ser útil. Por ejemplo, el caso de edificios civiles, privados, públicos o religiosos. Y en el caso de las imágenes también por temas, por la materialidad, ¿no?, de que están construidos, etcétera, que es algo que seguramente habrás pensado, pero que también me pareció importante. La figura de la mujer es otro tema importante, como hay una especificidad distinta entre Torreón y Lerdo, porque como decías, yo no recuerdo mucho haber visto imágenes femeninas en Torreón, pero sí la Virgen que está en la entrada, que parece una liga, ¿verdad? Y yo quizá pensaría en eso, en la forma de ver pues, la masculinidad, o sea, el género en general en estas dos ciudades. O sea, vivimos en el norte es históricamente, como lo fue en México, de hombres. La frase de que vencimos al desierto es típicamente en la laguna. Y las mujeres, recuerdo la esposa de Leonardo Zuluaga, creo que era Ana María Sosa, ya no recuerdo, pero hasta el nombre se me ha olvidado, porque es una mujer súper invisible, que si no fuera por ella no existiría Torreón. Es decir, tiene que vender como mujer viuda muy baratos los terrenos y es donde surge Torreón. Y todo el mundo habla de Leonardo Zuluaga, el español, pero no es su esposa, que fue realmente la que propulsó la creación de la ciudad. Entonces creo que sí, este tipo de estudios nos permiten no solamente divertirnos, como hacemos los investigadores en términos digamos científicos, o pasarla bien, de descubrir, sino también de impulsar, de dar ideas a los políticos, impulsar nuevas políticas, claro. Porque por ejemplo Pancho Villa, que por ahí andaba en otra, no se parece, pues estuvo 3 veces en Torreón, o sea, hubo 3 batallas, en las 3 fue victoriosa, entonces es el héroe, pero no hay ninguna mujer de la revolución. Había una mujer que fue periodista, que no recuerdo, de la Laguna, no recuerdo el nombre, pero que muy poco se conoce. Entonces creo que eso podría pues, ser útil, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ya después de todo este rollo, si has pensado en esa organización temática que nos llevará a comprender más la identidad del lagunero, o decir algo, ¿no?, sobre la especificidad de cada ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, en principio es muy interesante el comentario, porque como vemos en las imágenes, o sea, acá hay muchos gestos que se pueden analizar desde diferentes disciplinas, ¿no? Y esa es la riqueza justo de identificar estos modos semióticos distintos, porque como decíamos, pues por un lado hay una forma de imponer, ¿sí?, las ideas, la religión, la presencia de las figuras masculinas, ¿no? Por ejemplo, la idea de la parte heroica, ¿no?, en Lerdo, que aparece a partir de las esculturas, de muchas otras cuestiones que no aparecen justo en esta presentación, pero que sí refuerzan esta idea de lo heroico, de la lucha, de la revolución, ¿no? O sea, gestos más enfocados a ese pasado. Y en Torreón, por ejemplo, no hay tanto esos gestos, está la parte más del virreinato, ¿no? O sea, otras cosas, ¿sí?, otras realidades que no son específicamente las de Torreón. Entonces, ¿cómo? O sea, esa quizás es otra cosa interesante. Unos alumnos identificaron que en Torreón las personas van solamente de paso, y en Lerdo hay más banquitas y la gente se sienta y se pasa ahí la tarde. Entonces,
quizá también la forma en la que se apropian de los espacios, ¿no? Está también configurando esas regulaciones, ¿no? O sea, esto sí se permite, esto no, o sea, esto no lo quite, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Francisco Villa, cómo está ahí cercado, ¿no? Porque la naturaleza no le llegue a o no lo modifique. Y bueno, muchas otras cuestiones interesantes con respecto al tema de las mujeres, porque hay muchas periodistas revolucionarias, ¿no? Específicamente, que participaron junto con Francisco Villa, el general Felipe Ángeles, y bueno, muchas también escritoras, ¿no? Pintoras. Bueno, Torreón es una ciudad bastante cosmopolita en ese sentido, y mucha de su migración, pues, si bien era europea, en su mayoría pues había de otras culturas también. Entonces, lo interesante de este ejercicio también es, bueno, a mí me llamó, yo lo dejé bastante abierto porque me llamaba la atención también ver cómo veían las nuevas generaciones estos espacios, ¿no? Por ejemplo, quizá yo sí le hubiera tomado una foto a lo del aborto, sí, tal cosa, pero ellos ya iban buscando eso, o sea, si había indicios de su decir, digamos, con el decir de lo público, ¿no? O sea, si estaban representados ahí sus ideologías feministas con lo que aparece en lo público, y ellos como dijeron, ¿cómo? ¿No? O sea, sí, ahí están otras arenas públicas donde nosotros dialogamos sobre feminismo, pero en nuestro espacio público no, ahí no hay nada, ningún gesto de feminismo. Entonces también este sentido de la apropiación, del reconocer, ¿no? Qué cosas están, qué cosas no están, y bueno, es bastante enriquecedor en ese sentido. Quizá ya en la próxima o en algún momento alguien ponga ahí un pañuelo verde, ¿no? Un pañuelo morado, en la reflexión que hay en ese caso. Y por otro lado, también un poco de los estudios de la multimodalidad van mostrando cómo el turismo modifica las ciudades, ¿sí? Que esa es una reflexión quizá que nosotros tenemos también pendiente en la parte de comunicación, ¿no? Porque en la mirada, bueno, como decía el doctor Francesco, cómo percibe, ¿no? Un extranjero al final esa plaza, ¿sí? O sea, qué detalles se encuentra ahí, ¿sí? Que Neren digan, pues esto, yo fui ahí había esto y eso parecía ser de todo, ¿no? Otra cosa interesante es la parte del desierto, porque justamente como menciona, pues no es un desierto como tal, y de hecho la frase o sea, las mayores referencias sobre desierto, como así, como lema dominante, están en Lerdo, en el Torreón. Sí, o sea, eso es muy interesante, por ejemplo, esto estaba en Lerdo, ¿sí? Y también dice a morir en los desiertos, eso es nuevo, ¿sí? O sea, alguien se pintó ese mural recientemente, pero está otra vez la idea del desierto ahí, en cambio en Torreón no aparece, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí no aparece, en esta parte no aparece nada de desierto, ni un guiño, ni un gesto hacia el desierto, al contrario aparecen fuentes, ¿no? Cosas referidas al agua, ¿no? O a otras cosas. Por ejemplo, no hay tanta vegetación, que eso también es importante. Hay desierto de vegetación, está desierto de vegetación la plaza, pero no se ve la imagen del desierto que configuró la parte de lo nacional. Y creo que, bueno, a mí una reflexión que se me hace muy interesante justo es, y que también nos deja el mundial, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso. Que hay muchos cánticos de las barras que hablan ya de cuestionamientos sobre, o sea, quiénes somos, ¿no? O sea, llevamos a México, ¿no? Argentina y todo, pero esas personas que están ahí son también como yo, ¿no? O sea, por ejemplo, los argentinos le cantaban mucho a los franceses, ¿no? Y decía, ese ya no es francés, ¿no? Ese es migrante, ese es tal cosa, bueno. Y hay una suerte, o sea, la posmodernidad, ¿no? Sí trajo consigo la reflexión sobre ya lo polarizado, la verdad como una cosa única, ¿no? El cuestionamiento hacia la parte de los textos y demás, pero la fuerte el sometimiento, vaya, que tuvieron los nacionalismos y lo que regionalismo, ¿no? Como hermanos,
para unificar a estas ciudades y bueno, hacerlas crecer económicamente. Pero lo interesante ahí es que eso en realidad no representa, ¿sí? Y se muestran a través de estos gestos que las personas no siempre se sienten representados con ellos. De hecho, mis alumnos ya en la práctica me decían o sea, yo nunca pensé, se les hizo muy raro esto de que no hubiera gestos de Torreón en la plaza de Torreón, o sea, que hubiera ángeles, decían, ¿cómo, no? Y nunca se han puesto a observar que en realidad no había guiños hacia lo torreonense, ¿no? O que es ser de Torreón. Entonces, bueno, nos hace repensar eso, en quiénes somos, o sea, qué estamos representando, si eso que también está ahí nos representa o no, ¿no? Al final. Porque, por ejemplo, en Lerdo pues aparece esta lona del aborto legal, no. Bueno, por ejemplo, en el aborto no, la vida sí, ¿no? Pero nadie, o sea, ha habido un reclamo, ¿no? De por qué está eso en el espacio público si yo no pienso así, ¿no? O sea, pero si pongo a lo mejor pinto no sé, pues una cosa religiosa, ¿no? Un diablo gigante, si me lo borran o no, Entonces, esos gestos que son al final hay permisos, ¿no? Que están ahí, son los con los que convivimos y van configurando en complicidad, ¿no? ¿Quiénes se muestra que somos, ¿no? O cómo estamos construyendo eso. No sé si alguien tiene otra pregunta. Nada más para felicitarte por la presentación que tuviste. Muchísimas gracias. Me encanta ver ahí las fotografías de Torreón. Recordar todos estos signos que en algún momento significaron algo, probablemente ya, como dices, para las generaciones actuales no. Y gracias, agradecer. Muchísimas gracias. Sí, hola, es también muy interesante, me hiciste recordar mis viejos tiempos. Yo viví en Torreón 5 años, en una etapa que creo que es bien importante para muchos de nosotros, que es la juventud preadolescente. Y me acuerdo muchísimo que las plazas, sí me acuerdo, recuerdo mucho esta parte que en algún momento cuando yo venía de los abuelos, pues claro, la arquitectura es completamente distinta, ¿no? Y entonces me pongo a pensar un poco cómo mi estadía de 5 años creo que sí marca de alguna manera quién soy hoy. Recuerdo cuando yo llegué aquí a Saltillo después de 5 años, claro que yo sentía que era de Torreón, ¿no? Aunque nací en Saltillo, pensaba que yo no, ¿dónde está mi lugar? Pero antes de estar en Torreón viví en Zacatecas, entonces era por un poco el trabajo de mi papá en aquel entonces. Entonces, recordar esta parte, yo recuerdo cuando recién llegamos, no era difícil transitar por Torreón, por la forma en que está configurada la ciudad, ¿no? Es un cuadro, o así me acuerdo yo el cuadro. Entonces sabías que una era de ida y otra de vuelta, ¿no? Y cuando llegas a Saltillo, cuál es el norte, cuál es arriba y cuál es abajo, pues eran ideas que para mí no estaban interiorizadas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, creo que será muy interesante, digo, así como tú lo comentas, ¿no? Este pasaje apenas es a partir de estos siglos, creo que será súper interesante pues la siguiente etapa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? En qué medida estos espacios, es decir, qué uso social tiene para ellos. Si es solo de tránsito, pues es interesante, pero todavía más interesante es si ellos dejan alguna huella, porque me acuerdo mucho del trabajo que hicimos de alguna manera maestro Antonio, doctora Gaby, aquí en Alameda, y me acuerdo que pues había, por ejemplo, la huella, que eran las parejas o los jóvenes, seguramente, plasmaban algunas, no sé cómo decirlo, tallado, ¿sí? Pobrecitos árboles, pero así estaban, había muchos espacios donde había una intervención, incluso creo que hasta arte en la parte baja de los árboles. Y por ejemplo, algo que también a mí en lo personal me parece bien interesante es que como en estos espacios también hay personajes, hay actores que quizás no son en el sentido estricto muy conocidos en el sentido amplio, pero para el espacio en sí son todo un actor que de alguna manera está expresando también algo.
aquí a mí lo comparto así muy rápidamente, me tocó apoyar, aplicar una pequeña encuesta, y a mí en lo personal me encontré con una persona adulta, ya grande, y estaba pintando. Entonces ella acudía ahí de manera cotidiana, y me acuerdo mucho que cuando me acerqué y le pregunté si me permitía entablar un poquito el diálogo y aplicar una encuesta muy pequeñita sobre un poco por qué se encontraba en el lugar, y me acuerdo que me dijo que le daba mucha pena que yo viera su pobreza. Entonces ella estaba descalza, pero estaba disfrutando realmente de la naturaleza porque había zacate. Entonces yo, para poder ser empática, hice lo mismo, me quité los tenis y nos pusimos a conversar. Y entonces me llamó mucho la atención de cómo para ella era una práctica de lo diario, de los 7 días a la semana ya iba 5, y tenía un horario específico, y entonces me empezó a contar un poco lo que ella observaba en esa parte de la cotidiana. Entonces creo que sería bien interesante, ojalá que las futuras investigaciones tengan la oportunidad de reconocer, además de todos estos signos, pues qué significados tienen esos signos y cómo estos actores que están ahí, es decir, las personas comunes y corrientes de esos espacios, también están transformando ese espacio público. Entonces creo que va a ser muy interesante y muchas felicidades. Muchísimas gracias, sí. Sí, bueno, y aparte hay personajes ya emblemáticos ahí, ¿no? El que baila, o el que lleva la bocina, o el que, ¿no? El que volea los zapatos, viene, ¿no? Y todas estas personalidades que se encuentran ahí también configuran, bueno, los que atienden los mismos kioscos, ¿no? De venta. En Lerdo, en el caso, pues los elotes, ¿no? Que ya hay elotes así muy emblemáticos, ¿no? También los elotes. Y sí, algo que no les comenté también, bueno, hicimos diversos grupos, o sea, fue todo un salón de clases de 50 alumnos más o menos, y bueno, hicimos como especie de, equipos, y cada equipo buscaba cosas en específico. Primero se hacían preguntas, y bueno, ya obviamente yo revisaba que esas preguntas pues tuvieran que ver con la parte teórica, y también que pues se pudieran responder en ese ejercicio, ¿no? Y hay unos grabaron conversaciones, y por ejemplo encontraron más de 5 idiomas, ¿no? Y eso les llamó la atención, porque dijo, yo no pensé, o sea, que había tantas personas que hablaban otros idiomas en el lugar, ¿no? Por ejemplo, o el tipo de conversaciones que tenían, se sentaban así a grabar en una silla, y bueno, grababan algunas cuestiones. Entonces también la parte de lo cómo se dice, ¿no? Si las plazas son ruidosas o no ruidosas, ahí encontraron muchos detalles y matices interesantes que, bueno, obviamente dan pie a que ellos sigan con sus investigaciones. También ojalá que lo desarrollen ya como proyecto, ¿no? Algunos de ustedes mencionaba para como especie de patrimonio cultural o algún tipo de política pública, ¿no? También del reconocimiento entre las personas y bueno, las generaciones en estos nuevos espacios, pero sí me parece muy importante como indagar también la parte personal, ¿no? de quienes conviven ahí, ¿no? O sea, o qué opinan los que habitan más allá. Muchas gracias.